ahí están pidiendo el mail para compartir. Bueno, les voy a dar algunas definiciones generales de algunos términos que vamos a ir nombrando a lo largo de las clases y que es importante que conozcan. Bueno, fundamentalmente alimentos, esta es la definición, ¿sí? Es toda sustancia que elaborado e ingerida por el hombre aporte a su organismo materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos, como dice acá. También en realidad se consideran alimentos aquellos que no aportan alguna condición nutricional específica, ¿sí? Aquellos que se consumen por costumbre, ¿sí? Como un té, por ejemplo, o algún tipo de infusión, por ejemplo, que no se considera que tiene un aporte nutricional importante, igual todos ellos, por supuesto, se consideran alimentos. Bueno, y los alimentos contienen nutrientes, que son aquellos que contribuyen a satisfacer necesidades de materia o energía, ¿sí? O que son indispensables para procesos metabólicos. Y dentro de los nutrientes tenemos fundamentalmente macronutrientes como carbohidratos, lípidos, agua y proteínas, que son los principales componentes de los alimentos en cuanto a su composición cuantitativa, y también micronutrientes tenemos en alimentos como minerales y vitaminas. Estos nutrientes cumplen una serie de funciones, aportan energía, también tienen algunos de ellos funciones estructurales, forman parte de la estructura de nuestro organismo, y otros cumplen funciones metabólicas. Dentro de los que cumplen funciones energéticas tenemos lípidos, hidratos de carbono y proteínas, que como habrán escuchado seguramente alguna vez, hidratos de carbono y proteínas nos aportan 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos más del doble, 9 kilocalorías. ¿Sí? En cuanto a funciones estructurales, sobre todo intervienen como componentes de los alimentos el agua, los lípidos, proteínas y minerales, que forman parte de la estructura de nuestro organismo, ¿sí? Forman parte de las células, en general, y en particular de nuestros órganos, aparato esquelético y músculos. Y funciones metabólicas y actividades enzimáticas, fundamentalmente proteínas, vitaminas y también algunos oligoelementos como minerales. De estos nutrientes, hay algunos que se consideran esenciales. ¿Por qué? ¿Cómo utilizamos los nutrientes de los alimentos? Los alimentos ingresan a nuestro organismo por el aparato digestivo y no se absorben los componentes como tales, sino que en el proceso digestivo hay transformaciones, generalmente hidrólisis. Por ejemplo, una proteína se hidroliza formando aminoácidos, y estos aminoácidos son los que ingresan a nuestro organismo, y nuestro organismo los utiliza para construir proteínas necesarias, o en algunos casos transforma algunos de esos aminoácidos en otros que los necesita también para sintetizar las proteínas. O sea que nuestro organismo es capaz de sintetizar tanto aminoácidos como hidratos de carbono, como lípidos, pero no es capaz de sintetizar la totalidad de ellos. Algunos de ellos nuestro organismo no los puede sintetizar, ¿sí? Por lo tanto, tienen que ser consumidos con los alimentos, ¿sí? A estos nutrientes que nuestro organismo no puede sintetizar y que tiene que consumirlos porque son necesarios para construir las estructuras de nuestro organismo, son nutrientes esenciales. Y tenemos varios. Entre aminoácidos, más de 20 en general que hay en las proteínas. De estos 9 son esenciales. Esto lo van a ver con más detalle en cada uno de los temas que van a ver, pero un poco les menciono a qué se denominan, o van a sentir seguramente a lo largo de las clases, la palabra nutriente esencial, así que les cuento un poco
a qué se refiere. También dentro de los lípidos tenemos algunos componentes esenciales, como son estos dos ácidos grasos, y también son nutrientes esenciales las vitaminas y los minerales, ya que nuestro organismo no los puede sintetizar, tenemos que consumirlos con los alimentos. ¿Sí? Los alimentos son matrices bastante particulares, ¿sí? Que se diferencian de otras, de otros compuestos orgánicos, porque tienen composiciones bastante variables. Por ejemplo, hay dentro de una misma especie pueden haber algunos alimentos de composición diferente. Por ejemplo, en una vaca hay diferentes razas que producen, en algunos casos, leches de composición un poco diferente o carne de composición un poco diferente. Inclusive, también en el reino vegetal, ¿sí? Hay, por ejemplo, diferentes tipos de manzanas, como saben, diferentes tipos de papas, de batatas, ¿sí? Es una misma especie, pero tienen características diferentes, con diferente composición, diferente color, diferente sabor en algunos casos. Inclusive, dentro de un mismo animal o vegetal, hay partes con diferente composición, o inclusive un mismo alimento a lo largo del tiempo puede ir variando su composición. Si piensan, por ejemplo, en un tomate, cuando está en la planta, está creciendo, es de color verde, cuando madura es de color rojo, o sea que ahí hubo evidentemente algún cambio, y al principio es bastante rígido, bastante duro, y después se va ablandando, o sea que evidentemente hay cambios a lo largo del tiempo en este alimento. Inclusive hay cambios también con el mismo alimento en diferentes regiones. La composición, por ejemplo, de un aceite de girasol no es la misma si se obtuvo de girasol sembrado en La Pampa, que es girasol sembrado en Rusia, por ejemplo, que también es un gran productor de girasol. ¿Sí? Hay diferentes composiciones de un mismo alimento. Y como les decía, un alimento puede ir variando su composición a lo largo del tiempo y también puede cambiar su composición cuando se lo procesa. ¿Sí? Y esto se debe sobre todo a interacciones y reacciones que ocurren entre los diferentes componentes de los alimentos. Por ejemplo, si yo cocino una carne en una cacerola, voy a ver que la carne que era de color rojo, púrpura, cuando era cruda, cuando la cocino, adquiere un color medio amarronado. Y si esa carne, por ejemplo, en vez de cocinarla en una cacerola con agua, la cocino o la frío en aceite, va a tomar un color medio dorado. O sea que evidentemente ahí, si hay un cambio de color, hubo también alguna reacción química seguramente que provocó la formación de un compuesto diferente, ¿sí? Y ese compuesto fue diferente si la carne se cocinó en una fritura o, por ejemplo, en agua. Lo mismo, por ejemplo, si quieren hacer dulce de leche. El dulce de leche, no sé si saben cómo se elabora, se hace calentando en líneas generales, es un poquito más complicado que eso, pero en realidad lo que se hace fundamentalmente es calentar leche con azúcar. Ambos ingredientes son de color blanco y sin embargo el dulce de leche es de color marrón, o sea que ahí también evidentemente hubo alguna interacción, alguna reacción entre los diferentes componentes de los alimentos. Y esta materia fundamentalmente lo que vamos a ver es eso, qué pasa con los diferentes componentes de los alimentos, cómo interactúan entre sí, qué propiedades tienen, qué propiedades le otorgan a los alimentos en los que se encuentran. Bueno, y por último, también una cosa que les quería comentar es que cuando nosotros consumimos un alimento, tenemos que
estar seguros que ese alimento está en buenas condiciones, tanto nutricionales como sanitarias. ¿Sí? Para eso, para asegurar que los alimentos que consumimos sean sanos y estén en buenas condiciones higiénicas, hay reglamentaciones que norman la producción y comercialización de alimentos. Hay reglamentaciones tanto a nivel nacional en nuestro país como a nivel internacional, que en general nuestro país también sigue, tanto internacional como regional. En el ámbito nacional, el organismo más importante que se ocupa de las normas es el ANMAT, y las normas que elabora están agrupadas en lo que se llama el Código Alimentario Argentino. ¿Sí? Cualquier norma que ustedes quieren ver acerca de algún tipo de alimento, acceden a través de la página de ANMAT al Código Alimentario, y ahí está reglamentado todo lo referente a cada uno de los alimentos que consumimos. También hay otro organismo que es el SENASA, que sobre todo entiende acerca de normas específicas de alimentos de origen animal, y actualmente también se ocupa de algunos alimentos de origen vegetal, ¿sí? Sobre todo materias primas. Y a nivel internacional, el organismo que entiende de alimentos es un comité mixto elaborado por que está compuesto por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, Food and Agricultural Organization, son las siglas, que elabora un código a nivel internacional, que sobre todo se sigue en la Unión Europea, pero muchos otros países también siguen estas normas, que es el Codex Alimentarius. Y a nivel regional, el Mercosur también tiene normas para poder comercializar alimentos en la región. Bueno, ¿alguna duda de esto? No, no. Bueno, vamos a ver, esto fue una introducción, vamos a entrar entonces en lo que es el agua en los alimentos. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es específicamente qué pasa con el agua en los alimentos. Bueno, antes que nada, la bibliografía. En la guía de trabajos prácticos figura el programa de la materia y a continuación la bibliografía recomendada para la materia. Entre los libros recomendados, los que se ajustan más a la totalidad del programa que vamos a ver son estos tres: el FENEMA, el Belitz y el Badui. Los tres, el título es Química de Alimentos, que es el mismo nombre que esta materia, o sea que, como ven, está muy relacionado y cubren lo que vamos a ver. Son un poco diferentes entre sí, les cuento un poco las diferencias, porque los tres creo que ustedes, si los buscan, van a tener acceso al PDF de estos libros. El FENEMA y los tres libros, en realidad, aparte de los capítulos que cubren la materia, tienen algunos capítulos adicionales donde describen algunos de los alimentos que existen. En el caso del Belitz, la mayor parte del libro se dedica sobre todo a describir alimentos, que no es lo que nosotros vamos a ver en la materia, sino lo que nosotros vamos a describir son los diferentes componentes de los alimentos, ¿sí? Lípidos, proteínas, aguas, carbohidratos. Así que por ahí en el Belitz no le dedica tanto a esta primer parte, y además tiene un enfoque
muy químico en realidad, enfocándose en las reacciones que ocurren en los alimentos, que por supuesto que nosotros los vamos a ver, y fórmulas de los compuestos químicos que forman parte de los alimentos. En cambio, el FENEMA tiene una orientación un poco más físico-química en cuanto a propiedades de estos componentes de los alimentos, que es un poco el mismo enfoque que nosotros le vamos a dar a la materia. Así que yo recomendaría el FENEMA entre estos dos. El caso del Baduy tiene contenidos un poco más parecidos a los del FENEMA. El problema del Baduy es que le hemos detectado algunos errores. Entonces, en el caso de agua, sobre todo de este capítulo, en algunos capítulos están bien, pero en el caso de agua no está muy bien descrito el capítulo, así que yo sobre todo les recomendaría que accedan al FENEMA o en todo caso al BELITS para complementar lo que vamos a ver en la clase. Bueno, el agua saben que es esencial para la vida, no solo forma parte de los alimentos, sino de nuestro organismo. Además, es un compuesto muy abundante en la naturaleza. De hecho, es el único compuesto que se encuentra en forma abundante en la naturaleza en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y cumple en nuestro organismo una serie de funciones, que son estas que les describo acá, algunas de las cuales también las cumple en los alimentos, ¿sí? Ya que en los alimentos también disuelve nutrientes y los transporta. Es también reactivo y es el medio donde ocurren las reacciones. Cuando digo reactivo, ¿en qué reacciones el agua puede actuar como reactivo? ¿Se les ocurre alguna? Redox. En algunas reacciones redox puede actuar como reactivo y en otras no, pero ¿en qué tipo de reacciones siempre el agua es reactivo? ¿En la hidrólisis? En las reacciones de hidrólisis, perfecto. En todas las reacciones de hidrólisis el agua es reactivo, tanto hidrólisis de lípidos como de proteínas, como de polisacáridos o carbohidratos en general, el agua es reactivo también. También estabiliza membranas celulares, ¿sí? No solo en el organismo, sino que muchos alimentos tienen estructura celular. Estabiliza la conformación de biopolímeros. En alimentos los polímeros que encontramos son polisacáridos y proteínas. Y sobre todo en el caso de proteínas que tienen estructuras espaciales importantes, la estabilización de esas estructuras muchas veces está dada por la interacción con el agua. Y también facilita la movilidad de estas macromoléculas, sobre todo de enzimas que para poder actuar necesitan movilizarse a través de un medio. Bueno, acá en esta tabla vemos el porcentaje de agua que tienen algunos alimentos. Fíjense que hay algunos que tienen un alto contenido de agua, otros menos. ¿Hay algo que le llame la atención en esta tabla? ¿O algo que le sorprenda? No. Nada. Ustedes, por ejemplo, ¿se imaginaban que la harina tenía más de un 10% de agua? Si uno ve una harina, lo ve bien seco, le parece que no tiene agua, ¿no es cierto? En general, si se fijan en un pan, por ejemplo, ¿se imaginan que tenía un 35% de agua o una fruta 90% de agua? Sí, en general, los porcentajes de agua en los alimentos suelen ser más elevados de lo que la mayor parte de la gente se imagina. En la mayor parte de los alimentos tenemos agua en mayor o menor proporción, en casi todos. ¿Se les ocurre alguno en el que pueda no haber agua? ¿No están deshidratados? Y fíjate que la leche en polvo está deshidratada y tiene algo de agua.
por ejemplo, y en general los alimentos deshidratados siempre hay algo de agua. En el único que a mí se me ocurre que no hay agua es en el aceite, ¿sí? Una botella de aceite no hay agua porque la veríamos, ¿sí? El agua y el aceite son invisibles, así que si hubiera algo de agua se separaría. Pero en general en todos los alimentos hay en mayor o menor proporción agua. ¿Y cómo les parece que afecta la presencia de agua a los alimentos? ¿En qué aspectos les parece que influye la presencia de agua en los alimentos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Y en qué propiedades de los alimentos les parece que influye la presencia de agua? En la consistencia. Bueno, en la estructura, en la textura, muy bien. ¿Qué más? Organismos. En la presencia de microorganismos, o sea, en la estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, piensen la leche y la leche en polvo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben qué es la leche en polvo? Sí. Sí. ¿Qué es la leche en polvo? Es una leche que se la pasa con mucha presión por un sistema en el que... Sí, no me cuenten cómo se obtiene, sino cuál es la diferencia, por ejemplo, entre leche y leche en polvo. ¿El contenido de agua? El contenido de agua. Si la leche en polvo es leche que se deshidrató, se le eliminó la mayor parte del agua. Tenía 87% de agua y se le eliminó la mayor parte, le quedó entre 2 y 4%. Esa es la única diferencia. El resto de los componentes son los mismos. Y sin embargo se ven bien diferentes la leche y la leche en polvo. Si una manera de ver cómo un componente afecta a los alimentos es pensar qué pasa si lo saco, qué cosas cambian. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, cambió la textura, cambió la vida útil. La vida útil. Perfecto. ¿Sí? Bueno, estas más o menos son las propiedades en las que influye el agua en los alimentos, ¿sí? Tanto estructura, apariencia, sabor, en general características sensoriales. ¿Por qué afecta? Porque el agua es un diluyente, ¿sí? Puede afectar el sabor. Si yo tengo un jugo concentrado y le agrego agua, se van a diluir el sabor dulce, por ejemplo, se van a diluir los azúcares, los componentes del sabor. Y también tiene efecto plastificante. ¿Qué quiere decir plastificante? Que el agua, cuando se incorpora a un polímero, ¿sí? Aumenta la movilidad de ese polímero y lo que hace es disminuir la viscosidad. Y como dijimos también, afecta la susceptibilidad a la alteración de ese alimento. ¿Cómo les parece que afecta a las alteraciones el contenido de agua? Fíjense acá en esta tabla, ¿qué es lo que podríamos pensar? Que fíjense a que estos alimentos que tienen los de arriba mayor contenido de agua, cómo es la vida útil o la susceptibilidad a alteración respecto de la harina o la leche en polvo que tienen bajo contenido de agua. ¿Qué podríamos pensar entonces? ¿Cómo afecta el agua? Cuanto más tiene, más afecta. Claro, cuanto más tiene, menor es la vida útil, más rápidamente se altera. Eso es lo que uno podría pensar viendo esta tabla. Pero fíjense acá, por ejemplo, la miel y la manteca, que tienen contenido de agua parecido. ¿Tienen vida útil parecida? No. La manteca dura mucho. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? ¿La manteca? Que dura mucho menos que la miel. La manteca dura mucho menos, perfecto, ¿sí? ¿Cómo se altera en general la manteca? ¿Qué le pasa? Se forman hongos. Claro, en general crecen microorganismos, perfecto. En cambio, la miel puede conservarse sin refrigerar durante más de un año, si se almacena en buenas condiciones, tiene una vida útil muy larga. ¿Qué pasó entonces acá? No es tanto el contenido de agua o algo pasa. Vamos a ver por qué ocurre esto. Para entender un poco eso, vamos a ver un poco las propiedades que tiene el agua.
y que la diferencian de otros compuestos similares. Por ejemplo, fíjense en esta tabla, además del agua, tenemos otros compuestos que están formados también por algún no metal e hidrógeno, parecido al agua, con pesos moleculares relativamente parecidos, pero sin embargo, fíjense los puntos de fusión y puntos de ebullición que son bien diferentes en el agua respecto del resto. ¿Sí? El punto de fusión y punto de ebullición lo que me marcan son las temperaturas en las que pasa de sólido a líquido por un lado y después de líquido a gaseoso. O sea, me están dando una idea de alguna manera de las interacciones que hay entre las diferentes moléculas de ese compuesto. Cuanto más alto sea el punto de ebullición, quiere decir que necesito mayor temperatura, mayor energía para separar esas interacciones. ¿Por qué se debe esto? O sea, ¿qué es lo que veo acá entonces? Que el agua tiene interacciones entre sus moléculas mucho más fuertes que el resto de otras moléculas bastante parecidas al agua. ¿A qué se debe esto? A la estructura particular de la molécula de agua, que no forma una línea recta hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, sino que tiene un ángulo. ¿Recuerdan? Esto lo habrán visto en alguna materia anterior, forman un ángulo los dos hidrógenos con el oxígeno de alrededor de 105 grados, y esto le da a la molécula una estructura polar, ¿sí? Donde hay una región que es más electronegativa, que es la región donde está el oxígeno, y otra con densidad de carga positiva, que es donde están los hidrógenos. Y otra característica también del agua, por esta estructura polar, es que puede formar puentes hidrógeno, no solamente con otras moléculas de agua, sino también, recordarán, con otros compuestos polares que podemos encontrar. Vamos a ver entonces cómo es que el agua, además de interactuar con otras moléculas de agua, puede interactuar con otros componentes que vamos a encontrar en alimentos. Por ejemplo, con iones, ¿sí? Con electrolitos. Acá, por ejemplo, tenemos como ejemplo el cloruro de sodio, que está disociado en un medio acuoso, y fíjense cómo se van a ubicar las moléculas de agua alrededor de cada uno de estos iones. Si tenemos un anión, las moléculas de agua se van a ubicar orientando su parte con densidad de carga positiva hacia el anión y hacia afuera la parte con densidad de carga negativa. Y al revés, cuando tengo cationes. Y de esta manera, entonces, alrededor de cada uno de estos iones, de cada uno de estos electrolitos, se van a ubicar las moléculas de agua interactuando con él, rodeándolo. También el agua puede interactuar con otros grupos polares que no sean iónicos. Por ejemplo, formando puentes hidrógeno, como es el caso de carbonilos, hidroxilos, sulfidrilos, aminos, carboxilos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. En los alimentos podemos encontrar cada uno de estos compuestos o grupos. ¿Sí? Podemos encontrar sales disociadas, o sea que vamos a tener iones con los que el agua puede interactuar. Vamos a tener también grupos carbonilo. ¿En qué compuestos podemos encontrar grupos carbonilo en alimentos? No sé. Carbohidratos. En carbohidratos, muy bien, perfecto. También algunas proteínas pueden tener algún grupo carbonilo. Grupos alcoholes, ¿dónde vamos a encontrar? ¿En qué compuestos? Los carbohidratos tienen En hidratos una de gran carbono. cantidad. Claro,
hidratos de carbono vamos a encontrar también grupos alcoholes, una gran cantidad, ¿sí? Grupos tioles o sulfidrilos, ¿dónde vamos a encontrar? En proteínas. En proteínas, perfecto. También grupos hidroxilos en algunos residuos de aminoácidos también hay, ¿sí? Grupos amino, ¿dónde vamos a encontrar? En proteínas también. Proteínas también, perfecto. Y grupos carboxilo. También en proteínas vamos a encontrar. También va a haber ácidos libres, algunos ácidos en los alimentos. También en ácidos grasos, que forman parte de los lípidos, también podemos llegar a encontrar carboxilos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos cómo moléculas de agua interactúan con grupos carbonilo. Esto es una proteína, con grupos amino, ¿sí? Y de esta manera estabilizan, como les dije antes, la estructura espacial de una proteína, por ejemplo. Como vemos entonces, el agua puede interactuar con diferentes compuestos que vamos a encontrar en alimentos. Esta interacción no tiene siempre la misma fuerza. Hay algunas interacciones más fuertes que otras. De todas estas que vimos, ¿cuáles les parece que son más fuertes? ¿Con iones o con grupos polares? Con grupos polares. ¿Qué les Con seguro? iones. Con iones. Porque fíjense que acá hay una carga neta negativa en el caso del cloruro o una carga neta positiva en el caso del sodio. En estos casos hay un desplazamiento de estas uniones covalentes, ¿sí?, hacia el átomo más polar, en este caso del hidroxilo, por ejemplo. Hay una densidad de carga negativa en el oxígeno y una densidad de carga positiva en el hidrógeno, pero no es neta, ¿sí? Donde hay una carga neta, la atracción hacia la molécula de agua es mucho mayor, o sea que la fuerza de atracción de los electrolitos, o sea, de los iones, es mayor que en el caso de los grupos polares. Y también en el caso de los grupos polares, la atracción no va a ser la misma siempre, la atracción va a ser mayor cuando haya mayor densidad de carga, ¿sí? Por ejemplo, con los grupos alcoholes hay una muy buena fortaleza en la unión, ¿sí? Se forman muy buenos puentes hidrógenos, por ejemplo. ¿Sí? Estas moléculas de agua que se encuentran interactuando con otros componentes en los alimentos, sean iones o sean grupos polares, no van a poder movilizarse igual que una molécula de agua que está en el agua pura o en una solución diluida, ¿sí? Porque las moléculas, como saben, de agua fluyen y tienen movilidad, pero si están interactuando con alguna sustancia, pierden movilidad. Es como que empiezan a formar parte de alguna manera de esta molécula. Es como que la rodean a la molécula y quedan inmóviles, terminan formando parte de alguna manera de esta estructura, ¿sí? Sería como un agua de hidratación, ¿sí?, rodeando a esta molécula. Y como les dije, la movilidad va a depender de la fuerza de la unión. Cuanto más fuerte sea la unión de la molécula de agua, más inmóvil, más unida de alguna manera a el compuesto va a quedar y menos movilidad va a tener. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Cualquier duda, por supuesto, chicos, pregunten, chicos y chicas, pregunten. ¿Qué pasa con las sustancias que no son polares? El agua, al ser una molécula polar, no va a interactuar con sustancias no polares. ¿Qué sustancias no polares tengo en los alimentos? ¿Alguno sabe? Lípidos. Lípidos, perfecto. Muy bien. El agua entonces no va a interactuar con los lípidos.
Excepto, vamos a ver más adelante, que dentro de los lípidos en alimentos hay algunas sustancias que tienen estructura anfipática. Esto quiere decir que la molécula tiene una parte polar y una parte no polar. El agua, en ese caso, interactuaría con la parte polar de la molécula. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este tipo de estructuras que recuerdan haberlas visto alguna vez. La primera, esta que se ve acá a la izquierda, ¿a qué les hace acordar? A las células. Claro, las membranas celulares, perfecto, con la bicapa lipídica, perfecto. En ese caso el agua puede llegar, interactúa con la cabeza polar de los fosfolípidos. O en este tipo de emulsiones, ¿sí? O dispersiones, que pueden, en este caso también, que están formadas por moléculas anfipáticas, y el agua interactúa con la parte polar, con la cabeza polar de estos compuestos anfipáticos. Pero sería el único caso. ¿Sí? En este caso lo que forman son emulsiones. Entonces, resumiendo un poco, respecto a lo que vimos recién, cuando tengo un alimento, el agua, ¿con qué compuestos puede interactuar? Bueno, puede interactuar con otras moléculas de agua a través de puentes hidrógeno. Puede interactuar con solutos de bajo peso molecular. ¿Qué son solutos? ¿A qué se llaman solutos? Las sales como los electrolitos. Sustancias que se disuelven en general, ¿sí? Sustancias que pueden disolverse en agua, que están disueltas en agua, que pueden ser, por ejemplo, las sales, ¿sí? Los electrolitos que se disocian y forman iones. ¿Qué otras sustancias pueden disolverse en alimentos? ¿Qué otras sustancias son solubles en agua, que forman parte de los alimentos? ¿Cómo? ¿El azúcar? Los azúcares, perfecto. Los azúcares también pueden interactuar con el agua, y los solutos de bajo peso molecular interactúan fuertemente por el agua. Por algo se disuelven, ¿sí? Se disuelven porque interactúan fuertemente con el agua. También puede interactuar el agua con macromoléculas, ¿sí? Como proteínas, por ejemplo. Vimos que interactuaba, recuerdan que las proteínas están formadas por aminoácidos, y estos aminoácidos tienen cadenas laterales, también llamadas residuos. Algunos de ellos son polares, tienen grupos hidroxilo, tienen grupos carboxilo, aminos y tioles que pueden interactuar con el agua, o tienen en algunos casos otras cadenas no polares que no hay interacción. Entonces, de acuerdo a cómo interactúen, esas proteínas van a manifestar diferentes propiedades. En algunos casos, cuando predominen grupos polares que interactúan fuertemente con el agua, las proteínas van a poder solubilizarse. En otros casos, donde haya menos grupos polares, van a poder interactuar e hidratarse, pero probablemente la proteína no llegue a solubilizarse. En otros casos, por ejemplo, la caseína de la leche, donde los grupos que interactúan con el agua son los grupos externos de la proteína, pero en la parte interna no hay interacción. En ese caso solo la proteína se dispersa en la fase acuosa, en el agua. Y en otros casos, la proteína no interactúa tanto con el agua, sino que interactúa más entre sí. Y en esos casos, la proteína puede formar geles, ¿sí? Donde el agua queda dentro de ese gel atrapada, pero no hay tanta interacción con la proteína. Estas propiedades las van a ver con más detalle cuando vean la unidad de proteínas, pero tengan en cuenta que esto es como un ida y vuelta. Hay una interacción de las proteínas con el agua y del agua con las proteínas, que hace que las proteínas manifiesten determinadas características por su diferente interacción con el agua. Con el caso de los polisacáridos también va a pasar algo parecido. En algunos casos, si hay una gran interacción, los polisacáridos van a poder solubilizarse en agua. Esto va a pasar sobre todo
no hay muchos polisacáridos que sean solubles en agua, por más que los polisacáridos tienen muchos grupos alcoholes que uno piensa que pueden interactuar, en realidad los polisacáridos con esos grupos alcoholes tienden a interactuar más entre sí que con el agua. Donde se suele dar más interacción es, por ejemplo, por calentamiento, ahí sí puede llegar a haber un poco más de interacción, o cuando los polisacáridos, eso lo van a ver más con detalle también cuando vean polisacáridos. Algunos polisacáridos tienen grupos carboxilo, ¿sí? Grupos ácidos. Ahí sí, por ahí al disociarse, pueden llegar a tener más interacción con el agua y pueden solubilizarse, pero si no, lo que a veces, o lo que ocurre muchas veces es que los polisacáridos suelen solo dispersarse en agua, pero no llegan a solubilizarse, no hay tanta interacción, y en algunos casos, igual que con proteínas, los polisacáridos interactúan más entre sí, formando, por ejemplo, geles. Y por último, con los lípidos dijimos que no interactuaban, excepto con los de estructura anfipática, formando emulsión. Entonces, resumiendo y mirando un poco esto, con cuáles de todos los componentes de los alimentos el agua va a interactuar con más fuerza. Dijimos que con las proteínas a veces dependía un poco, con los polisacáridos inclusive un poco menos, con los lípidos menos todavía, y por lo tanto, claro, con los solutos son con los que el agua interactúa mucho más, ¿sí? Rodea cada uno de los iones, en el caso de electrolitos, o azúcares, ¿sí? Por algo, los azúcares y las sales se disuelven fácilmente en agua, porque interactúan fuertemente. ¿Sí? Y el mecanismo, como les dije, es que el agua rodea a cada una de estas moléculas interactuando. Entonces, de acuerdo a cómo el agua interactúa o no con los diferentes componentes, y esto va a depender un poco de la composición del alimento, vamos a encontrar en un alimento diferentes tipos de agua, lo que llamamos agua constitucional o agua de hidratación, agua libre y agua retenida o agua atrapada. Y vamos a ver a qué me refiero con cada uno de estos tipos de agua. Tenemos acá, por ejemplo, un alimento en el que predomina el agua, hay moléculas de agua a lo largo de todo el alimento, pero vamos a ver cómo es el comportamiento. En algunos casos vemos que el agua está interactuando, estas celestes son moléculas de agua, imaginen que son moléculas de agua que están interactuando con un compuesto, por ejemplo un azúcar, y como están interactuando fuertemente, no se mueven, están como de alguna manera formando parte, llegan a formar parte de alguna manera de ese compuesto, por eso se llama agua constitucional o también agua de hidratación. Y por otro lado, agua que no interactúa con componentes del alimento, que solo interactúa con otras moléculas de agua vecinas a través de puentes hidrógenos, ¿sí? Es lo que se llama agua libre. Este agua es agua libre, ¿sí? Y si en el caso de que tengamos, por ejemplo, en un alimento un gel, que es una red de macromoléculas, tanto polisacáridos como proteínas pueden formar geles, ¿sí? Ese gel es una red formada por las cadenas de estas macromoléculas, y dentro tenemos diferentes componentes dentro de esta red. Vamos a tener, si el agua interactúa con componentes, agua constitucional, y si está libre, agua libre. Este agua que está atrapada o retenida dentro de un gel es lo que se llama justamente agua retenida o atrapada. Y vamos a ver qué características presentan diferentes cada uno de estos tipos de agua. El agua de hidratación o agua constitucional es el que está asociada con sustancias con las que puede interactuar, o sea, sustancias hidrofílicas, ¿sí? Como les dije, existe en la vecindad de solutos, ¿sí? U otras sustancias,
Y la fortaleza o grado de hidratación va a depender del tipo de compuesto con el que interactúe, también va a depender del pH, porque si tengo un ácido, por ejemplo, y estoy en un pH elevado, ese ácido va a estar disociado, va a formar unión, y la interacción va a ser más fuerte que si estoy en un medio muy ácido, donde ese carboxilo no va a estar disociado. Y también de la temperatura. Y en general, a mayor temperatura, tienden a separarse las interacciones. Este agua de hidratación no se comporta como el agua común que pensamos que es el agua que tenemos en un vaso o que sale de la canilla, ¿sí? Este agua no puede actuar como solvente, ¿sí? Tampoco puede ser un medio en el que ocurra una reacción, ¿sí? A veces, para que ocurra una reacción, los reactivos tienen que encontrarse, movilizarse a través de un medio acuoso. Este agua no puede ser un vehículo para que los reactivos se encuentren y reaccionen. Tiene, como dijimos, no tiene una movilidad restringida. Cuanto más fuerte es la unión, menos móvil va a ser este agua. Otra característica de este agua es que no congela. ¿A qué temperatura congela el agua? 0. 0 grados. Si es agua pura, 0 grados. Si estoy en una solución salina, ¿congela 0 grados? No, a más temperatura puede llegar a congelar. No, a menos temperatura, ¿sí? Baja la temperatura de congelación en presencia de solutos, ¿sí? Recuerda que el punto de congelación o punto de fusión es una propiedad coligativa, depende de la cantidad de sustancias disueltas. A mayor cantidad de sustancias disueltas, menor va a ser el punto de fusión. Lo que aumenta es el de ebullición, por encima de 100 grados es cuando tengo sustancias disueltas, por debajo de 0 grados es el punto de congelación. Cuanto mayor cantidad de sustancias disueltas tengo, menor es el punto de congelación. Por ejemplo, en la leche, donde tengo algunas sustancias disueltas, como lactosa o algunas sales, por más que la mayor parte es agua, hay algunas sustancias disueltas, no se cuentan las que no están disueltas, las que están dispersas o los lípidos no se cuentan, sino las sales o azúcares, que en el caso de la leche es la lactosa, hacen que el punto de congelación baje. El punto de congelación de la leche, del agua en la leche, es de alrededor de menos 0,57 grados. O sea, no es 0, pero está por debajo, pero cerca de 0. Ahora, este agua de hidratación no congela ni aún a temperaturas de menos 40 grados. ¿Sí? Y además tiene una entalpía de vaporización elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuesta evaporarla. No evapora fácilmente a 100 grados. Hay que calentar bastante para que evapore. Logramos que evapore, pero cuesta mucho más. En cambio, el agua libre es el agua que no está interactuando con otros compuestos, ¿sí? Se comporta como una solución salina diluida, puede actuar como solvente, puede actuar como medio en donde ocurren las reacciones, es móvil, congela fácilmente, ¿sí? A temperaturas cercanas a 0 grados, y es fácil de evaporar. Una aclaración respecto del agua constitucional. En algunos libros la pueden llegar a ver, sobre todo libros más viejos, como agua ligada. Actualmente ese término se trata de no usar, hay cierta controversia, aunque parece que es lo mismo decir agua ligada que agua constitucional, no es exactamente lo mismo, y se prefiere usar la palabra agua constitucional, ¿sí? O agua de hidratación, agua vecinal. Si llegan a ver el término agua ligada, se refiere a lo mismo, ¿sí? Pero ustedes traten de no usarlo porque ya en general se trata de no usar este término. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, con todo esto que vimos, a ver si podemos responder entonces por qué la miel
a pesar de que tiene un poquito más de agua que la manteca, tiene mucha mayor vida útil y no se altera con facilidad. Todavía ustedes no saben la composición de los alimentos, pero más o menos en una miel pueden imaginarse que cuál es el principal componente. Hidrato de carbono. Claro, azúcares. Azúcares. En cambio, en la manteca, ¿cuál es el principal componente? Lípidos, o sea, grasas. Lípidos, perfecto. Entonces, este 16% de agua, ¿qué tipo de agua les parece que va a predominar acá? ¿Libre o constitucional? Libre. Libre, porque no tiene con quién interactuar. En cambio, en la miel, este 18% va a ser sobre todo libre o sobre todo constitucional. Constitucional porque Claro, porque hay una gran cantidad de azúcares que interactúan fuertemente con agua. Por lo tanto, ¿por qué les parece entonces que en la manteca desarrollan microorganismos y en la miel no? ¿En el agua constitucional pueden desarrollar microorganismos? No. Los microorganismos para crecer necesitan agua móvil, ¿sí? Necesitan agua libre. No pueden, o sea, el agua constitucional no les sirve para desarrollarse, reproducirse, crecer, ¿sí? Entonces, al no haber agua disponible para que ellos desarrollen, no pueden desarrollar. ¿Se entiende la diferencia entonces? O sea que lo que afecta la vida útil no es el contenido de agua total de un alimento, sino el agua libre, ¿sí? El agua que pueden utilizar los microorganismos para desarrollar. Vamos a ver algunos ejemplos de alimentos y a ver si se les ocurre qué tipo de agua es el que va a predominar en cada uno. En la leche en polvo, ¿qué tipo de agua les parece que va a predominar? Libre. ¿Libre? El agua, la leche en polvo tenía entre 2 y 4% de agua. Ah, nomás. leche en polvo. Pensé que era leche líquida. En la Un leche en momento, polvo, no ¿qué sé. tipo de agua? Constitucional. Constitucional, ¿sí? La leche en polvo tiene como componentes principales, si es leche descremada no va a tener lípidos, si es leche entera va a tener lípidos, pero si no va a tener proteínas y lactosa, ¿sí? Una alta proporción de lactosa, de azúcares que va a interactuar con esa poca cantidad de agua, va a interactuar con la gran cantidad de lactosa que hay, o sea que va a predominar el agua constitucional, perfecto. En la leche fluida, Libre. libre, sí, perfecto. Fíjense que los componentes sólidos son los mismos en ambos, pero acá tengo mucha lactosa para interactuar con un 2 a 4% de agua. Yo acá tengo mucha menos cantidad de lactosa, porque en la leche fluida si hay 87% de agua, hay mucha menos lactosa, hay alrededor de un 4% de lactosa. Tengo un 87% para interactuar con un 4%, por más que parte de ese agua sea agua constitucional, va a ser la minoría, la mayor parte del agua va a ser agua libre. En la manteca, ¿qué tipo de agua va a predominar? Libre. Libre. Libre, perfecto. En la salchicha, Constitucional. la salchicha es carne, en realidad es carne procesada, pero es carne, tiene una composición bastante parecida a la carne, y recuerdan que en la carne había alrededor de 70% de agua. Entonces, libre. Por lo tanto, Bueno. y el resto de los componentes de la carne son proteínas y algo de lípidos. Con las proteínas el agua interactuaba, pero no había una gran interacción, ¿sí? La interacción es mucho menor que con solutos. Por lo tanto, la mayor parte del agua va a ser agua libre. En una lechuga, Libre. libre, perfecto, ¿sí? Siempre que haya un alto contenido de agua, va a predominar el agua libre.
por más que tenga azúcares, por más que tenga sales, porque si tengo un 90% de agua, 80%, como es el caso de una lechuga, una pequeña parte va a interactuar con solutos, pero el resto, la mayor parte es agua, así que seguro que va a predominar agua libre. En estas uvas, Libre. libre. Y acá, ¿esto qué es? Pasa de uva. Pasas de uva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó acá? Son uvas deshidratadas. ¿Qué tipo de agua les parece que va a predominar? Constitucional. Claro, acá ya va a aumentar la cantidad de agua constitucional, porque al deshidratar, ¿qué agua se evaporó? La que es fácil de evaporar, ¿cuál es? El agua libre. El agua El libre. agua libre. Queda el agua interactuando con los azúcares que hay en las uvas. ¿Lo ven? En una galletita, sobre todo si es dulce, ¿qué les parece que va a predominar? Institucional. Las galletitas tienen bajo contenido de agua y tienen azúcares, así que acá va a predominar agua constitucional. En una gelatina, ¿qué les parece que va a predominar? Retenida. Sí, puede ser. Claro, perfecto, es agua retenida, agua atrapada, muy bien. Pero si la comparamos entre agua libre y constitucional, porque ahora vamos a ver que el agua retenida en realidad, la mayor parte, ¿qué va a ser? ¿Libre o constitucional? Libre. Libre. Agua libre, perfecto. Muy bien. Siempre que tenga alto contenido de agua, la mayor parte va a ser siempre agua libre. Y por último, ¿qué es lo que llamamos agua retenida o agua atrapada? Es el agua que está retenida dentro de una matriz, que no puede escaparse de alguna manera de donde está circunscripta. No puede fluir, pero tiene movilidad. O sea, no es como un vaso de agua que yo lo doy vuelta y fluye. ¿Sí? Está dentro de una estructura, pero es móvil dentro de esa estructura. ¿Sí? No es agua constitucional la mayor parte, sino que, bueno, si tengo algún azúcar o algo, va a interactuar, pero siempre, como ese agua atrapada está en alta cantidad, va a ser fundamentalmente agua libre. ¿Sí? Es agua que se comporta como una solución salina diluida, tiene un flujo masivo restringido, o sea, como dije, no fluye. Aunque yo ese gel lo corte, o sea, si yo corto, por ejemplo, una hoja de lechuga, no es que sale el agua de la célula. El agua retenida o atrapada puede estar atrapada tanto dentro de geles, como esta estructura que ven acá, como dentro de células. El agua que está dentro de células también se considera agua atrapada. ¿Sí? En algunos casos, este agua, ¿cuándo es que sale este agua atrapada del gel o de la célula? Cuando exuda, por ejemplo, cuando descongelamos, o por ejemplo, si abren un envase, por ejemplo, de un queso untable o un yogur, a veces se ve como una capita de agua arriba. Eso es porque el gel se redujo, se encogió y liberó parte del agua. O si abre, por ejemplo, un paquete de salchichas, que también el agua está atrapada dentro de una estructura de gel ahí, van a ver que libera algo de agua. Esa liberación de agua de un gel se llama cinéresis en general. Y este agua retenida, muchos alimentos tienen agua atrapada o agua retenida, y se habla de capacidad de retención de agua a la eficacia con que esa matriz de macromoléculas que está en baja concentración puede atrapar grandes cantidades de agua impidiendo que fluya. Si pierde parte de ese agua no está bueno, porque si uno abre un envase y ve una capita de agua en la superficie, no es agradable, o si en el envase, y además favorece el desarrollo de microorganismos también, o en un envase de una salchicha y ve que se separa parte del agua, esto afecta a la calidad del producto. ¿Alguna duda hasta acá?
No. Bueno, acá vemos en todos estos alimentos hay un alto contenido acuoso, ¿sí? A veces nos parece que un yogur, como lo vemos sólido, o una carne, como la vemos sólida, o una gelatina, o una lechuga, o una manzana, no pueden tener tan alto contenido de agua, pero si uno muele o licúa una manzana, obtiene un jugo, o sea que acá claramente se ve que tenía un alto contenido de agua, ¿sí? Esto, la diferencia entre este jugo y esta manzana es solo la piel, ¿sí? Porque los componentes son los mismos. En el caso del yogur también, o sea, en el yogur lo único que se hizo con la leche es coagular la proteína por acción microbiana, pero la composición es prácticamente la misma en ambos. ¿Sí? Y fíjense que tanto en el yogur como en la manzana o en todos estos tengo agua atrapada. Y todas tienen alto contenido acuoso. Todo este agua que está atrapada, la mayor parte es agua libre, siempre. Tengo alto contenido acuoso, como dice acá, el agua de hidratación es una pequeña parte del total. Lo que predomina siempre es agua libre. Por lo tanto, en general, la mayor parte del agua retenida o atrapada, como les dije, es agua libre. Profe, perdón, una pregunta. Sí, ¿En el agua retenida también se reproducen los microorganismos porque sería agua libre? tal cual. También se reproducen los microorganismos, por supuesto. Por ejemplo, en una carne donde el agua está, en un trozo de carne donde el agua está retenida dentro de la estructura celular, pueden crecer microorganismos. En una lechuga, en una gelatina, si ustedes la dejan un tiempo, van a ver que crecen levaduras, por ejemplo, ¿sí? O una salchicha también, ¿sí? O en un yogur pueden crecer microorganismos. Gracias. Ningún problema. Vamos a hacer un intervalo de 10 minutos, son 3:15, 3:25, retomamos, ¿les parece? Bueno. Bueno, Ok. gracias.